Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Icaza, por su invitación a participar con ustedes y presentarles o revisar lo que hay de información con respecto a los trastornos funcionales del tubo digestivo superior. Vamos a empezar por la enfermedad por reflujo. Estos son probablemente los artículos más importantes de prevalencia en México con respecto a enfermedad por reflujo gastroesofágico, utilizando las herramientas diferentes de Roma II, cuestionarios como el de Carlson-Dehn, y uno más específico para poder confirmar la presencia de enfermedad por reflujo, en donde se utilizó endoscopia y pH-metría. En el primero, realizado también en población abierta, un trabajo del doctor López Colombo, en donde se establecía que la prevalencia de pirosis o de síntomas de enfermedad por reflujo en nuestro país era alrededor del 20%. En cuestionarios, el doctor Peralta Pedrero lo estableció en 25% y el doctor Smulson, en un trabajo realizado en medio privado, fue aproximadamente del 40%. Después del trabajo que se hizo epidemiológico, como ya referido por el doctor Remes, que fue publicado en un libro que se llama Sígame, que probablemente ustedes ya escucharon a lo largo de la Semana Nacional hablar de él, se estableció aproximadamente un 7.6% de prevalencia global para la presencia de pirosis en esta población. Fueron síntomas reportados principalmente por los varones, con un 58.4% comparativamente con las mujeres. Y si ustedes analizan esta gráfica, vean ustedes cómo, si tomamos en cuenta la pirosis por lo menos una vez a la semana, aproximadamente un 13% de los pacientes en población abierta tienen la presencia de pirosis. Y si lo hacemos como lo hacen o lo reportan la mayor parte de los estudios epidemiológicos a nivel mundial, cuántos tuvieron pirosis por lo menos una vez al mes, la cifra se eleva casi a la mitad de los pacientes, lo que parece ser una cifra bastante alta en la población abierta. ¿Qué hay con respecto a la intensidad de las pirosis, ya sea en el horario de matutino y en el horario nocturno? Sabemos que la enfermedad por reflujo tiene una presentación nocturna en algunos pacientes que afecta grandemente su calidad de vida y por eso se quiso hacer esta distinción para saber en qué momento del día tenían más problema. Vean ustedes cómo realmente si sumamos todos los que son muy leve y moderado, prácticamente ocupan casi a 3 de cada 4 pacientes, lo que significa que los pacientes que en general la pirosis que tienen en la población abierta suelen ser pirosis que se pueden controlar relativamente fácil, al menos en cuanto a intensidad. Las nocturnas más o menos tienen la misma proporción. ¿Qué hay con respecto a las regurgitaciones exactamente en el mismo parámetro de diurnas y nocturnas? Vean ustedes cómo también más o menos el 75 casi por ciento, 3 de cada 4 las siguen refiriendo como muy leves o leves, y en las nocturnas parece ser que porque se perciben de menor manera, obviamente por el horario, casi el 80% las percibe de esta manera. ¿Qué hay con respecto a la situación económica de los pacientes que fueron encuestados? Vean ustedes cómo al repartir las áreas geográficas del país en los diferentes estratos económicos o socioeconómicos, en alto, medio bajo y bajo, la clase alta y la media alta tuvieron mayor prevalencia de síntomas de reflujo gastroesofágico, algo que ya se había estado reportando en estudios anteriores, y que vean cómo cuando se analiza la escolaridad y la ocupación, generalmente son profesionistas los que más tienen este tipo de problemas de reflujo, y cómo son pacientes o personas que tienen escolaridad universitaria también los que reportan más este tipo de problemas. Obviamente, al referirnos a estudios de calidad de vida en estos pacientes, vean cómo cuando se comparan los sujetos sanos con los pacientes que tuvieron por lo menos pirosis una vez a la semana, hay una significancia estadística prácticamente en todos los parámetros valorados, lo que nos confirma una vez más que la enfermedad por reflujo afecta significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Se hizo un segundo esfuerzo reciente que se conoce o se va a conocer como Sígame 2, en donde a estos pacientes, o en lugar de hacerlo en población abierta, se encuestaron o se interrogaron a los pacientes que acudían al consultorio del especialista, específicamente al gastroenterólogo. Se reunieron o se intentaron reunir, todavía está en proceso de reunir 1000 pacientes para poder darle validez. También fue una distribución geográfica homogénea.
con una herramienta que llevaba aproximadamente su aplicación hasta 45 minutos a cada paciente, y entonces se le hacían alrededor de aproximadamente cerca de 170 preguntas a todos ellos, donde se investigaba no solamente síntomas, sexo, sino también situación económica, presencia, uso de medicamentos, y esto ha arrojado datos muy interesantes que son algunos de ellos los que les voy a presentar a continuación. Se ve que de los pacientes que acuden al consultorio del gastroenterólogo, aproximadamente un 40% refiere tener pirosis o regurgitaciones, que el 70-71% son del sexo femenino, y vean ustedes la distribución de edad, como prácticamente a todas las edades tenemos la presencia de este tipo de problemas. Cuando se le pregunta al paciente si es la primera vez que consulta por este padecimiento, el 70% dijo que no, o sea, son pacientes que ya han estado revisando o acudiendo a diferentes consultorios y acuden con el especialista, suponemos probablemente porque no han encontrado solución a sus problemas o a su sintomatología. ¿Desde cuándo padece esta molestia? La gran mayoría de los pacientes, casi el 40%, tenían más de un año de estar con sus problemas de pirosis y regurgitaciones. Y finalmente, al preguntársele cuál era su síntoma principal de reflujo, prácticamente el 64.5% de los pacientes tenían síntomas típicos de la enfermedad, lo cual en teoría les hace muy fácilmente de ser diagnosticados. Pero vean ustedes qué interesante cómo los pacientes que llegan a nuestro consultorio ya tienen un buen tiempo teniendo estos problemas y ya han visitado a más de un especialista. Dependiendo de la intensidad de los diferentes síntomas, que también se investigó de igual manera que se investigó en la población abierta, vean ustedes cómo prácticamente todos andaban en leve o muy leve, realmente esto se sigue repitiendo en todos los cuestionarios que se hicieron con respecto a Sígame. Hablando de la frecuencia y el tipo de la toma de los medicamentos, vamos a dividirlos en inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de los receptores H2 y antiácidos, y si sumamos el número o el porcentaje de pacientes que tomaban de manera ya sea ocasional, intermitente, frecuente o diario, o cualquiera de estos inhibidores de la bomba de protones, vean ustedes cómo el omeprazol por mucho es el IBP que usan más los pacientes. Esto tiene lógica, es el más antiguo, fue el primero que se liberó a venta libre, es el que más se utiliza en las instituciones de salud, entonces no es raro que los pacientes que utilizan un inhibidor de bomba de protones puedan hacer esto. Si a eso le sumamos que nuestra colega, la doctora Lolita Ayala, se la pasa diciendo día y noche que utilicen el omeprazol, pues obviamente este tipo de problemas, más que de consumos, pues son lógicos. Pero vean ustedes cómo también otros pacientes pueden estar utilizando diferentes inhibidores de la bomba de protones. Obviamente tiene que ver mucho con la antigüedad, aunque que normalmente nosotros utilizábamos, que ya se encuentra muy ocasionalmente en las farmacias y que personalmente considero que ha sido de los mejores IBPs que hemos tenido en México, lo dejaron de promocionar y prácticamente ya nadie se acuerda de él, nadie lo utiliza. Llama la atención ver cómo un buen porcentaje, casi la mitad de los pacientes, siguen utilizando antagonistas de los receptores H2 para tratar sus síntomas de pirosis y regurgitaciones, y cómo a pesar de estar utilizando sus medicamentos, muchos de ellos siguen utilizando todavía antiácidos de una manera importante. ¿Qué hay con respecto a la dispepsia? Les presento también varios estudios, muchos de ellos realizados sobre todo en dispepsia no investigada, en donde de las diferentes herramientas que se utilizaron nos han dado obviamente diferentes valores y diferentes parámetros que nos hacen un margen muy amplio entre una prevalencia del 4 hasta prácticamente el 68% de los pacientes mexicanos que pudieron tener dispepsia. En el primer estudio de Sígame realizado en población abierta se estableció que aproximadamente entre el 60 a 61% de las mujeres eran las que generalmente presentaban más prevalencia de síntomas dispépticos, como pudiera ser malestar abdominal alto, dolor epigástrico, incapacidad para terminar un alimento, pero también en otros síntomas como náusea y pérdida de peso, que fueron los únicos que tuvieron significancia estadística. Hay que recordar que para dispepsia depende mucho del subtipo que se esté estudiando o que tenga el paciente para ver cuál de esos es el que más frecuencia debe tener. En cuanto a la intensidad de malestar y dolor epigástrico específicamente, les presento que, igual que en el reflujo, parece ser que las 3/4 partes de los pacientes las refieren las molestias de intensidad muy leve o leve, tanto para el malestar, que sería el ardor, como para el dolor epigástrico.
Y vean ustedes cómo en otros síntomas dispépticos como plenitud y saciedad, que fueron los que más reportaron estos pacientes que tuvieron dispepsia. El síndrome de dolor epigástrico fue el que se vio más frecuentemente, más que el síndrome de distrés postprandial, y que ambos pudieron llegar a estar presentes en un mismo paciente en este número de casos, 30 casos. La calidad de vida también se afectó de manera importante comparativamente con los sujetos sanos, de acuerdo a los cuestionarios de calidad que se aplicaron tanto para la dispepsia en general como para las diferentes variedades o subtipos de dispepsia. ¿Qué hay con el SIGAME2, es decir, con los pacientes que fueron entrevistados en el consultorio del especialista? Vean ustedes que hay un traslape de ERGE y dispepsia hasta en el 60% de los pacientes, algo que sucede muy frecuente con los trastornos funcionales, que pueden encontrar características clínicas no solamente de 1 o 2, sino a veces hasta de 3 trastornos funcionales en el mismo paciente. Las mujeres que tuvieron este traslape estuvieron más o menos en el 56%, mientras que los hombres, y esto llama mucho la atención, fue el grupo de pacientes que más se afectó en un 71%. La intensidad de los diferentes síntomas de dispepsia, otra vez leve, muy leve, prácticamente se llevaron otra vez las calificaciones de mayor prevalencia. Y en cuanto al uso de procinéticos, vean ustedes cómo, haciendo el mismo ejercicio, la metoclopramida fue el más utilizado, también probablemente por las mismas características, es el que más se utiliza en las instituciones de salud, es el que se tiene más tiempo. Nada más que hay que tomar en cuenta que a veces este tipo de medicamentos los pacientes los utilizan de manera propia, ni siquiera por prescripción de alguno de los médicos. Llama la atención que a pesar de que se estaban investigando, bueno, sí se investigaron también síndrome de intestino irritable en estos padecimientos cuestionarios, pero llama la atención que hay pacientes que están utilizando medicamentos única y exclusivamente como enterocinéticos o como medicamentos más dirigidos al síndrome de intestino irritable. Como conclusiones podemos decir que la prevalencia de pirosis en la población general anda alrededor del 8%, que predomina en varones y que aproximadamente la mitad de la gente, de los pacientes mexicanos, tienen pirosis por lo menos una vez al mes. Generalmente estos síntomas de reflujo se van a ver más en la clase alta y media alta, y que generalmente los profesionistas y aquellos que tienen estudios universitarios son quienes se ven más frecuentemente afectados de esta enfermedad por reflujo. Ya en el terreno del especialista, al consultorio del gastroenterólogo acuden más o menos un 70% de mujeres con enfermedad por reflujo, y que el 70% de los pacientes que acuden por estos síntomas de reflujo ya ha visitado a otros médicos, 40% tienen más de un año con sus síntomas, y casi 2 de cada 3 tienen síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a la dispepsia, el síndrome de dolor epigástrico o el subtipo de dolor epigástrico es el que más frecuentemente se ve, aunque también no es nada despreciable el número de pacientes que pueden presentar dolor postprandial. Vean ustedes cómo las mujeres siguen siendo las más afectadas, y se puede establecer una significancia estadística en algunos síntomas como malestar abdominal, dolor epigástrico saciedad temprana o precoz. La plenitud y la saciedad son los síntomas que más frecuentemente se ven asociados a dispepsia de tipo dismotilidad, y hay un traslape aproximadamente hasta del 60% de los pacientes que tienen síntomas de ERGE y dispepsia cuando acuden a nuestro consultorio. Muchas gracias.